Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco condena atentados en el Reino Unido, Noruega y Afganistán. Como todos los domingos, el Papa rezó el Ángelus desde la ventana de su estudio en la Plaza de San Pedro. Esta semana recordó el atentado en la mezquita chiita de Kandahar, en Afganistán, que provocó al menos 62 fallecidos, pero también el asesinato de 5 personas en Noruega y el asesinato del diputado David Amess en el Reino Unido. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime. Vi prego, per favore, di abbandonare la via della violenza, che è sempre perdente, che è una sconfitta per tutti. Ricordiamoci che violenza genera violenza. El Papa recordó también que esta semana niños de todo el mundo participan en la iniciativa Un Rosario por la Paz y les dio las gracias. Oggi la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre dà appuntamento a parrocchie, scuole e famiglie con l'iniziativa per l'unità e la pace. 1 milione di bambini recita il rosario. Incoraggio questa campagna di preghiera che quest'anno in modo particolare si affida all'intercessione di San Giuseppe. Grazie a tutti i bambini e le bambine che partecipano. En su catequesis, el Papa explicó el Evangelio del domingo en el que 2 apóstoles piden a Jesús que les permita mandar sobre los demás. Quante volte noi cristiani che dovremmo essere i servitori cerchiamo di arrampicarci, di andare avanti. Sempre però abbiamo bisogno di verificare le vere intenzioni del cuore, di chiederci perché porto avanti questo lavoro, questa responsabilità, per offrire un servizio oppure per essere notato, lodato e ricevere complimenti? La clave, dijo el Papa, es preocuparse de las necesidades de los demás, especialmente ahora tras la pandemia. Francisco pidió estar atentos y disponibles para ayudar a quienes estén en apuros. El Papa ordena a obispo a Guido Marini y pide a obispos que liberen su agenda para rezar más tiempo. Francisco se despidió de su maestro de ceremonias, Guido Marini, en esta celebración en la Basílica de San Pedro. Lo ordenó obispo junto al nuevo secretario para la Congregación del Clero, el chileno Andrés Ferrada Moreira. Él fue uno de los primeros sacerdotes en creer a las víctimas de abusos sexuales de Fernando Karadima. Fue una ceremonia muy solemne. Antes de ordenarles obispos, el Papa les explicó cuál era su principal obligación a partir de ahora. Tante volte qualcuno può dire ma ho tanto da fare che non posso pregare. Fermati. Quando gli apostoli hanno inventato i diaconi, Pietro cosa dice? E a noi, ai vescovi, la preghiera è l'annunzio della parola. Il primo compito del vescovo è pregare. E non come un pappagallo, no, pregare col cuore. Pregare. Non ho tempo, no. Togli le altre cose, ma pregare. È il primo compito del vescovo. Después de la homilía comenzó el rito de la ordenación episcopal. E volete pregare senza mai stancarvi, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, lo voglio. En este momento, los sacerdotes que serán ordenados obispos se postran en tierra mientras se invocan a los santos. Luego el Papa les impuso las manos. La última parte del rito fue la imposición del Evangelio, pues una de sus funciones principales es el anuncio de la palabra de Dios. Al terminar la ceremonia, Guido Marini, en nombre de los 2 nuevos obispos, dirigió unas sentidas palabras de agradecimiento al Papa. Del santo curato d'Ars molti dicevano, dopo averlo incontrato: abbiamo visto Dio in un uomo.
possa essere così anche per noi. Possa anche la nostra gente dire di noi: abbiamo visto il buon pastore nel nostro vescovo. Grazie alle nostre famiglie, ai nostri genitori. Alcuni sono tra noi, altri sono già approdati all'altra riva del mare della vita. Non saremmo qui oggi senza di loro. Como es natural, asistieron muchos colaboradores de la Curia Vaticana, pues los dos nuevos obispos son muy apreciados en Roma. Andrés Ferrada Moreira lleva trabajando en la ciudad eterna 2 años. Guido Marini llegó mucho antes, en 2007, cuando Benedicto XVI le pidió que fuera su maestro de ceremonias. El Papa Francisco y el primer ministro francés hablan sobre secreto de confesión en casos de abusos. Muchísimas gracias. Gracias. Y encantado. Y escuchar en español me encanta. Ah, sí, lo sabes. El Papa Francisco y el primer ministro francés, Jean Castex, se entendieron a la perfección. El primer ministro nació cerca de la frontera con España y habla muy bien castellano. Se reunieron durante 30 minutos y, según el primer ministro, encontraron puntos de convergencia en cuestiones como la situación del Líbano, de Irak y las relaciones con Turquía. El Papa se interesó también por el papel de Francia en la próxima cumbre del clima de Glasgow. Por supuesto, hablaron también sobre cómo la Iglesia actuará tras el terrible informe sobre abusos cometidos por religiosos franceses en los últimos 70 años. Jean Castex ha pedido que se estudie cómo conciliar el secreto de confesión con el derecho penal y los derechos de las víctimas. El momento más simbólico fue la entrega de regalos. Pastas y frutas para las personas que necesitan. El primer ministro le llevó una camiseta de fútbol del Paris Saint-Germain firmada por el argentino Lionel Messi. Está bien. Si lo ve, agradece. Y el Papa le entregó un mosaico con un mensaje. Es el trabajo en la uva, en la vid, que nos ayude a andar adelante hacia la vida eterna. También los grandes documentos de su pontificado, como el documento sobre la fraternidad, firmado con uno de los líderes del Islam suní. Con el gran imán de Al-Azhar, con los musulmanes que hemos hablado, que buscan paz. Sí, muchísimas gracias. Y como se ve, la despedida fue una prueba de que el encuentro había sido muy cordial. Gracias por todo lo que hace y rece por nosotros. Muchísimas gracias. Rece a favor, no en contra. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Lucas, tenemos nosotros el envío de los 72 discípulos. Jesús los envió de 2 en 2 a la misión que consiste en anunciar ese reino de Dios, en curar enfermos, en expulsar demonios y sobre todo en servir a esos hermanos. Ese anuncio de esa venida del reino es la que nosotros recibimos también como misión en nuestro bautismo. Y dice Jesús, cuando entren en una ciudad o en una casa, lo primero que hagan es desear la paz en esa casa. Y si ahí hay gente de paz, la paz llegará a ese hogar. Y si en una casa no lo reciben, no se preocupen, sacúdanse hasta el polvo de las sandalias para que ellos vean de que ustedes no se llevan nada de lo que ellos tenían. Y así Jesús nos invita de alguna forma a que también nosotros podamos llegar a anunciar ese reino de Dios en todos los hogares posibles, sobre todo en nuestra propia familia. Querido hermano, como bautizado, todos estamos llamados a anunciar ese mensaje de Dios. Estamos llamados a llevar esa salvación sobre todos aquellos que más la necesitan. Los que se sienten solos, los marginados, los pobres, aquellos que se encuentran deprimidos, aquellos que no le encuentran sentido a la vida, es de llegar a ellos y decirle, Dios te ama. Decirle, Dios está junto a ti, aún en estos momentos tan difíciles de tu vida, que por algún momento pareciera
que Dios se ha ido, pero Dios es cuando más cerca está de ti, y nosotros al hacer eso nos volvemos un emisario de Dios, un embajador de Dios que se hace presente en esa persona, en esa casa, en esa comunidad, en ese hogar donde nosotros nos encontremos. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia para poder llevar a cabo nuestra misión de bautizados. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presentará este lunes a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Esto según lo confirmó el Departamento de Justicia. El hombre fue trasladado desde un aeropuerto privado en Miami el día sábado a las 9:18 de la noche en condición de extraditado procedente de Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con lavado de dinero. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el domingo el secuestro en Haití de 17 personas, entre ellos 16 ciudadanos estadounidenses cuyo paradero aún es desconocido desde el sábado. Esto cuando realizaban una misión en Puerto Príncipe. Se trata de 17 misioneros de una organización cristiana con sede en Estados Unidos que habrían sido secuestrados presuntamente por una peligrosa pandilla denominada 400 Mawozo. Así lo dijo la policía de Haití el domingo. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con cientos de oficiales uniformados en un servicio conmemorativo que se realizó el sábado para honrar a los agentes del orden que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Una ceremonia que tuvo lugar frente al Capitolio y que honró a 491 agentes de la ley que perdieron la vida en el trabajo entre los años 2019 y 2020. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Estados Unidos vuelve a abrir sus fronteras al mundo el 8 de noviembre. Entérese cuál es el requisito. Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense. Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública. Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio. México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP. Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. En agosto, un juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos en Texas ordenó a la administración Biden reiniciar el MPP, culpando a la Casa Blanca por finalizar el programa de manera inapropiada. La Corte Suprema después confirmó la decisión, lo que obligó a los funcionarios de Biden a restaurar una política que el presidente ha deplorado como inhumana. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Infectólogos preocupados por recomendación de la DNM sobre uso de ivermectina en El Salvador.
Desde enero cualquier persona puede comprar ivermectina sin receta en El Salvador. El medicamento es parte del paquete que el gobierno envía a quienes han sido diagnosticados con coronavirus. No me extrañaría a mí que el próximo partido que hagan se pongan a repartir ivermectina en la entrada de los estadios. O sea, el punto es la metodología que carece totalmente de ética. La Dirección Nacional de Medicamentos instó a la población a que la use para tratar casos leves de COVID-19 o para prevenirlo. Infectólogos insisten en que este fármaco no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud ni la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA. Y toda institución seria y autoridad gubernamental dice de los países que no se utilice. Y no se utiliza en la mayoría de países, sobre todo del primer mundo. En farmacias, quienes las atienden incluso ofrecen recomendaciones sobre el uso de la ivermectina para tratar el coronavirus. 3 semanales. Se toma 3 esta semana y 3 la siguiente semana. Lo llevan para los piojos y lo llevan para el tratamiento del COVID. Están promoviendo la automedicación. Una práctica que es condenada y que conlleva a múltiples complicaciones en la salud y con riesgos de vida para los pacientes. La ivermectina no es lo único que las personas buscan, también compran antibióticos. Lo que llevan es acitromicina, es un producto para infecciones fuertes. Los antibióticos son para infecciones por bacterias, no para infecciones virales. En la calle también hay quienes ofrecen remedios para tratar la enfermedad. Vidal asegura que con este cóctel no será necesario acudir al médico. Que le sirve para abrir los pulmones. No hay necesidad ya de medicamento con esto. Por eso es que esto se está vendiendo bastante. Dice tener opciones incluso para pacientes graves. Cuando ya la gente ya lo tiene que demasiado, ya no puede ni respirar, esto pueden hacer también. Sin necesidad de consultar al médico. No, sin necesidad de consultarlo con ningún médico, vea. Usted puede encontrarse en el centro de San Salvador que le pueden ofrecer curas milagrosas. No las ingiera porque no funcionan contra el COVID. Los especialistas recomiendan consultar al médico si usted resulta positivo a la COVID-19 y atender las indicaciones según el avance de la enfermedad. El primer caso positivo de COVID-19 se detectó en El Salvador el 18 de marzo de 2020. A la fecha, esta enfermedad ya cobró la vida de más de 3.400 personas. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que autorizan a cines, ventas de bebidas y alimentos a personas vacunadas con 2 dosis. Con el objetivo de contribuir reactivando la economía nacional, el Ministerio de la Producción, a través de la resolución ministerial número 00319-2021, autorizó hoy la venta de bebidas y alimentos en las salas de cines a las personas que estén vacunadas contra el COVID-19 con sus 2 dosis. El ministro de la Producción, José Roger Incio, sostuvo que esa medida se pone en marcha tras las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales y el exitoso avance del proceso de vacunación en el país. El titular precisó que los nuevos protocolos indican que para el consumo de bebidas y alimentos en las salas solo podrán hacerlo las personas inmunizadas con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, dentro de los cines localizados en las provincias que tengan un avance del 40% de vacunación. Asimismo, las salas de cines deben contar con un flujo de aire fresco, unidireccional, con un sistema de inyección y extracción de aire que evite el reciclado del aire. Adicionalmente, los cines deberán habilitar salas para vacunados con 2 dosis completas y que hayan cumplido el tiempo esperado para la formación de anticuerpos. Esto será definido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Por último, el Ministerio recalcó que el protocolo detalla que en las salas se deben mantener al menos 1,5 metros de distancia con otros individuos y se deben usar los equipos de protección personal para evitar los contagios. En la actualidad,
actualidad, los cines operan con un aforo permitido del 50% de acuerdo con el Decreto Supremo 159/2021. Asimismo, generan alrededor de 65.000 puestos de trabajo directo en todo el país. Ahora nos vamos al ámbito católico. La Clínica San Juan de Dios organiza Teletón 2021 en la ciudad de Cusco. A través de una conferencia de prensa, el jueves 14 de octubre, la Clínica San Juan de Dios Cusco oficializó el lanzamiento de la Teletón Cusco 2021, evento en el que estuvieron presentes autoridades civiles y castrenses, empresarios y periodistas. El hermano Américo Quispe Merino, director ejecutivo de la Clínica San Juan de Dios Cusco, anunció que la Teletón 2021 con el lema "En mi fuerza estás tú" se llevará a cabo el día sábado 6 de noviembre en el local del hogar de la Clínica San Juan de Dios del Cusco, con show en vivo y patio de comidas, respetando las medidas de bioseguridad. Por su parte, el doctor Helmut Amel Vera Enríquez, gerente médico de la Clínica San Juan de Dios, explicó a los medios de prensa local que el no haber realizado la Teletón 2020 afectó la labor de la clínica, impidiendo que se atiendan una gran cantidad de casos sociales a favor de personas de muy bajos ingresos económicos. Además, mencionó que de octubre a diciembre, la clínica realizará una campaña de displasia de cadera completamente gratuita a los niños de extrema pobreza. También participó en esa conferencia de prensa el representante del Arzobispado de Cusco, el reverendo padre Luis Jara Chacón, quien sostuvo que debemos apoyar todos estos programas para hacernos más humanos. Es una tarea que tenemos con Dios, con nuestros hermanos más pobres. Es por eso que debemos unir nuestras fuerzas para trabajar por los más necesitados. Fueron las palabras del reverendo padre Luis Jara Chacón. Continuando con la información, la diócesis de Chosica organiza Semana Teológica por su aniversario. En el marco de las celebraciones por los 25 años de la diócesis de Chosica, el Seminario Mayor de San Martín de Porres ha organizado su 15ª Semana Teológica con el fin de reflexionar sobre la sinodalidad y las 4 dimensiones: coinonia, martiria, diaconia y liturgia, las cuales son las columnas de la organización diocesana desde sus inicios. Este magno evento está dirigido a laicos, agentes pastorales, docentes sacerdotales, religiosos, religiosas, seminaristas y público en general, que se llevará a cabo a partir del 15 al 19 de noviembre en el horario de 7:30 p.m. a 9 de la noche, a través de la plataforma de Zoom. Asimismo, tiene un costo de colaboración de 15 soles. Ustedes pueden solicitar mayor información al 921-127-561 o al 995-740-955 o ingresando a la página de Facebook de la Diócesis de Chosica para seguir los pasos de inscripción. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Hoy, 18 de octubre, la iglesia celebra el Día del Evangelista San Lucas. Conozcamos más de su historia. Tras 14 días de navegación a la deriva a causa de una violenta tempestad que azotó sin tregua al barco, y como los viajeros ya estaban resignados a su suerte, el apóstol Pablo, que viajaba en compañía del médico Lucas y era conducido a Roma como prisionero para ser juzgado allí, se levantó, los tranquilizó diciéndoles: lleváis ya 14 días esperando en ayunas sin comer nada. Os aconsejo que comáis algo que os vendrá bien para vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y a continuación tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, comenzó a comer, todos lo imitaron. En una vez satisfechos, lanzaron al mar la reserva de trigo que había en la bodega para aligerar el buque que aún peligraba. Pero tal medida no fue suficiente, porque al amanecer divisaron una isla a la que con mucho esfuerzo dirigieron la nave. Sin embargo, en sus proximidades,
una fuerte corriente la empujó contra un banco de arena en el que encalló la embarcación. Y mientras el fuerte oleaje destruía la popa, los pasajeros ganaban a nado la playa cercana de la isla de Malta. Ayudados por los nativos, los 276 pasajeros ilesos se reunieron alrededor de varias fogatas. Y para atizar el fuego de una de ellas, Pablo recogió un haz de leña del que surgió una víbora que se aferró a su brazo y lo mordió varias veces. Pero al ver que el veneno no le hizo efecto, todos reconocieron que era un hombre de Dios. Al oír la noticia, los lugareños enfermos, incluido el padre de Publio, dueño de la finca en donde estaban refugiados, acudieron a él y fueron curados por sus oraciones e imposición de manos. Gracias a esta salvación milagrosa de San Lucas, hoy podemos contar en el Nuevo Testamento con los dos libros más exquisitos y bien documentados históricamente sobre la vida de Jesús y de sus discípulos: el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en el que precisamente consignó esta odisea suya y del apóstol de los gentiles. San Lucas nació en fecha desconocida, según la mayoría de los historiadores, en Antioquía, pero su educación básica y parte de su formación como médico y pintor la recibió en Grecia. Y ello se refleja en el profundo conocimiento de la cultura griega y su impecable redacción en esta lengua, lo que de paso reafirma que fue el único escritor bíblico que no era de origen judío, y su contacto con la fe cristiana, de acuerdo pues lo que dice la tradición, se produjo alrededor del año 40 después de Cristo, cuando conoció a San Pablo, quien en compañía de San Bernabé predicaban por aquella época en Antioquía. Desde entonces se convirtió en su médico, secretario, confidente, y en esa condición lo acompañó en sus viajes apostólicos por Grecia. Y aunque por encargo del apóstol permaneció varios años predicando solo en algunas ciudades de ese país, volvieron a unirse para regresar a Jerusalén, en donde al parecer San Lucas estuvo con varios de los discípulos de Jesús, Santiago el Mayor, Pedro y probablemente con la Virgen María, de quien habría recibido información directa sobre los hechos más sobresalientes de su vida y de la infancia del niño Jesús. No desamparó a San Pablo en su cautiverio en Jerusalén y se unió a él en su tortuoso viaje a Roma, ciudad en la que se mantuvo a su lado durante los 2 años que padeció en la cárcel San Pablo antes de ser ejecutado en el año 67. En todo ese tiempo, y a partir de la información que recolectó entre los testigos de primera mano de la vida y muerte de Jesús, empezó San Lucas a redactar el tercer evangelio. Es el más extenso y bien escrito del Nuevo Testamento, en el que se decantó hacia la historicidad del Salvador, y por eso, en este libro, San Lucas retrata de manera magistral, pulcra, amena y con rigurosidad investigativa la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su misericordia, amabilidad, en su dulzura, en la compasión y ternura. Resalta su inmenso amor por los más pobres y vulnerables. Destaca la importancia que Jesús le concedía a la oración en sus momentos más difíciles. Reconoce y encomia el papel de las mujeres en la vida pública de Jesús. Es el único de los evangelistas que describe minuciosamente el papel protagónico de la Virgen María. Narra con reverencia la anunciación, la encarnación, la concepción y alumbramiento de Juan el Bautista, la visita a su prima Isabel, el Magnificat, el nacimiento del niño Dios, la adoración de los reyes, de los pastores y los reyes magos, la profecía de Simeón, la circuncisión, la presentación en el templo, su desaparición a los 12 años y su encuentro entre los doctores de la ley. Mejor dicho, la mitad del Evangelio de San Lucas contiene hechos y palabras que Mateo, Marcos y Juan no incluyen en los suyos. Por ejemplo, reseña la tercera parte de todos los milagros realizados por Jesús y refiere las 3/4 partes de todas las palabras usadas por el Maestro. En los Hechos de los Apóstoles, que de acuerdo con lo que los expertos dicen es una continuación del Evangelio, pues este texto está escrito con la misma técnica narrativa y comienza por el final del libro anterior, San Lucas es testigo directo de los acontecimientos que siguieron a la muerte, resurrección y ascensión del Maestro. Describe con largueza el nacimiento, conformación y consolidación del grupo apostólico y narra con lujo de detalles la forma como los apóstoles se fueron disgregando en función de las misiones encomendadas a cada uno, pero se centra especialmente en las figuras más relevantes de la naciente iglesia, Pedro y Pablo. Dada su cercanía con San Pablo, a quien siguió incondicionalmente hasta su muerte,
narra en primera persona y se incluye como protagonista de las peripecias que le tocó vivir a su lado. Y tras la ejecución del apóstol de los gentiles en el año 67, desapareció de la escena. Pero según San Ireneo, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos dicen que continuó su labor apostólica evangelizando en Roma, la Galia, Dalmacia, Macedonia y en Beocia, Grecia. Dice la tradición que murió a los 84 años como mártir. Por eso hoy, 18 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Lucas que a través de su evangelio nos conduzca al Padre por los caminos de Jesús. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.